Shalom, buenas tardes, hermanos. Es muy interesante la enseñanza de Apocalipsis, un libro proféticamente hablado, es un evangelio, digamos en el término greco-romano de evangelio, que fue dado para que nosotros vayamos entendiendo cuando llegue la ocasión, cuando llegue el momento. No olvidemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los libros que narran la venida primera de Yeshua. Pero cuando los discípulos le dicen a Yeshua, le dicen, y cuéntanos cómo es el final de los tiempos, dice, para ustedes no es, Hechos 1:6, dice, eso es, no está dado para ustedes los tiempos ni las ocasiones. La Biblia de una manera por ahí dice, ni las sazones, que nadie entiende. Le dice, no están para ustedes los tiempos. ¿Por qué no estaba para ellos? Para los apóstoles del primer siglo. Y además les dice, ¿por cuándo va a restaurar Israel? O sea, faltaba algo en Israel, que son las 10 tribus. Estaban solo 3 cuando estaba Yeshua. Entonces Yeshua les dice, para ustedes no es esto. ¿Por qué? Porque faltaban 60 años para que se escriba el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis ya es escrito, comienza una serie de eventos de los que vamos a narrar hoy y distorsiones en los cuales en la palabrería del primer siglo en hebreo comienzan a ser una religión. Y el Apocalipsis se convierte en un libro futuro para nosotros, para las fiestas de otoño, porque Yeshua vino a las fiestas de la primavera como lo figuró el Eterno, de acuerdo a las fiestas que nosotros celebramos, que no son fiestas de carnaval ni nada de eso, son fiestas en el orden y en el calendario perfecto del Eterno, lunisolar, que es muy puntual para el extravío y también para que se degenere la historia, para que venga y nos rompa el entendimiento a nosotros. Están estos chicos pensando que no existen gigantes que esplendorodeadas, pensando en que no existe, civilizaciones anteriores, moderándose de las Biblias, como vemos ahí a la nueva versión internacional, las sociedades bíblicas unidas, en manos de las élites mundiales, haciendo negocio con el libro más vendido del mundo, obviamente manipulado, pero el Eterno tenía guardado algo muy precioso. Detrás de un idioma escondió sus misterios, los encriptó, los guardó perfectamente, porque resulta que el idioma en que él estaba hablando no se podía traducir ciertas palabras. Entonces vino el extranjero y armó lo que normalmente nosotros aquí en Ecuador y en Colombia les llamamos un sancocho o una letra de sopa. Y nos armó un relajo, hizo un desentendimiento de la verdad y nos confundió en religión y nos puso a divagar. Entonces empezamos a irnos al cielo, otros crearon el infierno, cosas que no son bíblicas, no existen, y hasta le metieron la palabra infierno en la Biblia. Pero nosotros sí podemos entender que eso no estaba ahí, porque en el tiempo de la restauración viene la tecnología, y con la tecnología empiezan a salir esas tribus perdidas que somos nosotros, como se le ofreció a Abraham. Le dijo que iba a sus simientes, iba a regar todo el mundo. Y resulta que 4.000 años más tarde, después de Abraham, cuando se le ofrece esta promesa, vemos que en el mundo la semilla de Abraham, la simiente, la genética, la cera, el espermatozoide de Abraham, el ADN de Abraham, se regó en las naciones. Hoy el mundo tiene la tercera parte, genéticamente hablando, de la simiente de Abraham. Existe un estudio muy serio que yo les voy a poner esta tarde de un análisis de este tema. Que vemos que de acuerdo al pueblo, al tiempo y a la manera de reproducirse de estos pueblos, la genética de Abraham, por ser un pueblo muy activo, que no se dispersó inclusive en la diáspora, sin patria, 2000 años, viviendo la misma idiosincrasia y viviendo sus reglas, aunque un poquito distorsionadas, se preservó la simiente de Adán. Hoy día hay simiente de Adán
y es usted el González, el López, es el Ramírez. Somos nosotros, que estamos mayoritariamente desde México hasta la Argentina, porque la profecía dice que estaban en Sefarad, y Sefarad era lo que hoy es parte de Francia, Portugal y España, y hoy estamos en Latinoamérica, y somos ese pueblo. Por eso es que ustedes no ven en Estados Unidos gente religiosa como ven acá. Claro que nos encerró en religión, entre estas palabras está la simiente de Abraham confundida, porque así pasó. Entonces vamos a entender que este libro era para la simiente de Abraham restaurada, el libro de Apocalipsis. Por eso genera a veces un poco de polémica, porque no es algo que normalmente a un predicador le gusta predicar, porque un predicador predicando Apocalipsis, vaya la oportunidad, estoy haciéndole a propósito, se cae, porque puede perderse la verdad que tiene entre sus manos. Entonces, normalmente, sino que como la congregación viene un proceso de aprendizaje, son cosas que también tenemos que toparla. ¿Por qué? Porque el cristianismo, Hollywood y las élites mundiales quieren meter religión a nosotros para seguirnos teniendo sometidos en la ignorancia. Ellos dominan las universidades, el canon de estudios, de estudios en los colegios, todo es dominado por ellos. Ustedes no van a encontrar un profesor que se atreva a decir que detrás del Instituto Tavistock, del Smithsoniano, detrás de estas logias, detrás del premio Nobel, existe una maldad. Ustedes van a oír de las farmacéuticas, que las farmacéuticas son lo mejor, que gracias a Diosito tenemos farmacéuticas, que esperamos que vengan los gringos, invadan Venezuela para que los venezolanitos puedan vivir en paz. No saben que están pidiendo para que entre Satanás en persona se meta a Venezuela. O sea, eso es absurdo. Nos llegan a hacer a nosotros pensar de que eso es lo bueno. No decimos que lo otro sea lo bueno también, porque ellos están sin ley, pero estamos haciendo el ejercicio de la verdad, y tenemos que ser reales. Hay una verdad, hay una élite que nos quiere confundidos, nos quiere rotos, nos quiere disueltos, porque nosotros somos la mayoría y ellos son la minoría, y a pesar de eso, con estos conocimientos y sobre todo con un conocimiento muy importante dominan al mundo, y por eso yo le doy la razón al que dijo que la religión es el opio del pueblo, que era Carlos Marx. Él dijo eso porque se dio cuenta de que los que están en religión hasta el siglo XIX, donde vivió Carlos Marx, realmente con el nombre de Vaticano y con una cruz en la mano se mataron a todas las personas que se les dio la gana de matar, porque no había otra mejor manera que acusarle sin juicio a alguien de decir que tú eres brujo, que tú eres malvado, que tú haces esto, esto. Porque no les convenía, y así sometieron, así engañaron, con un libro mentiroso, con un libro que estaba manipulado por los judíos del siglo VI al siglo IX. Se reescribe el Antiguo Testamento mal llamado, y manipulado por el catolicismo, que ignorantemente y deliberadamente, para oprimir a los pobres, escribió Biblias donde le dicen que tiene que indicar la otra. No le cuentan, y los pastores y los curas se paran no a hablar Biblia, a no contarles la Biblia, sino se paran en un púlpito que habían en todas las iglesias hasta cuando yo recuerdo, a enseñarles cómo respetar al imperio de turno. Eso es lo que aprendimos. Y casi todo detrás de todavía un jesuita. Y hoy están los jesuitas inclusive detrás de la NASA. ¿Ya? Y ustedes son un pueblo pequeño, son un pueblo escogido, una nación santa, son un pueblo adquirido por sangre. Y a ustedes el Eterno le plació entregarles el reino. Pero tienen que ser entendidos. Y no vamos a dejarnos nosotros de nadie más dejarnos ver las cosas a la manera de otro. Vamos a ver con nuestros propios ojos.
Para poder ver con nuestros propios ojos necesitamos algo muy importante: tener un objetivo y una ruta. Yo no puedo salir a un bosque y mirar el horizonte sin mirar el horizonte y agarrar una ruta, no. Tengo que mirar el horizonte para coger un camino que no haya camino, porque sea el punto donde voy a llegar. Entonces, lo único que tenemos es estas Biblias que han manipulado. Ventajosamente con internet vamos restaurando y eso nos da el horizonte. Y nosotros vamos a ir develando, ahora sí, como limpiando la maleza para llegar a ese horizonte que se avisora. Hay un Salvador. Ya no nos vamos a quedar nosotros ahí confundidos, pensando que lo uno es lo uno, lo otro es lo otro, esto es solo para inteligentes, esto es para tontitos. Yo como soy un poquito así, que me enseñaron desde chiquito, que si no soy doctor, no valgo. Entonces no, el Eterno dice, no. Yo voy a hacer con los valientes, con los pobres. Voy a hacer con los menos validos, con eso que el mundo dice, no vale, con ellos los voy a avergonzar. Y los voy a juzgar. Eso va a ser. Entonces nosotros vamos a saber que somos instrumento de juicio. Eso es lo precioso. ¿Cómo? Si yo no valgo nada. Yo he sido una persona que sufro mucho, tengo muchos problemas, pero no te va a abandonar porque tú eres un elemento de juicio. No te va a abandonar, tú vas a estar bien, tú vas a vencer. Entonces, tenemos que recapitular todo esto, volver. ¿Dónde nace este error? ¿Por qué este error? ¿Ya? Entonces vamos a ir a descifrar esto. Este pequeño estudio lo vamos a hacer en 3 partes. Debemos de estar claros del lugar que salimos. Nosotros salimos de la religión. Que aquí todavía no están muchas cosas resueltas, sí, ¿no? Allá falta mucho. Pero estamos con buen viento en el camino correcto. Es así como nosotros por lo general decimos, soy cristiano, ¿no es cierto? A veces cuando antes de entrar acá no sabíamos esto que vamos a hablar. Soy cristiano, sí, soy cristiano, claro. Uno va a la Biblia y dice, sí, mira, aquí está el cristianismo, aquí dice en Hechos 1:11-26, dice que los llamaron cristianos en Antioquia. Bueno, ok. En Antioquia, en aquel tiempo, no existían cristianos. En Antioquia estamos hablando más o menos de este libro, de los Hechos, fue escrito por el año 50, a 20 años de la resurrección. Es un libro que le hace Gilel, que luego le dijeron que era un Lucas, un griego, pero que era un israelita. Gilel le escribe al sumo sacerdote y le cuenta que le llamaban cristianos. ¿Cómo va a contarle al sumo sacerdote que le llaman cristianos? Si el sumo sacerdote sabe que el pueblo no es romano, no es griego, él sabe que tienen que ser israelitas que creían en el Mesías, obviamente. Había una disputa de sectas y los unos eran los celotas, otros eran los fariseos, que eran los rabinos, otros eran los saduceos, que se tomaron el templo, otros eran los celotas, que eran los revolucionarios, que andaban peleando contra los romanos, y asoma una secta nueva que venía siempre de 100 kilómetros por arriba de una zona que se llamaba Galilea, con un acento extranjero, y que para ellos, como eran los dueños del templo, vinieron a mi tierra los italinos, los capitalinos. Viene una secta de 120 por ahí personas, andaban con un hombre que hablaba todavía en acento extranjero, pero hablaba hebreo y arameo. Viene de un pueblo de Nazaret, donde es un pueblo generalmente de mucho crimen, porque era una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio los estableció el Eterno en la Torá, para cuando hay un caso no juzgado, entonces vaya una persona que está acusada de muerte y no le maten sus familias, como manda el resto de la Torá, le decía, métete a esta ciudad de refugio, y en esta ciudad tú te vas a proteger hasta que tengas juicio. Entonces los ladrones que hacían, iban y se metían allá porque no había policías, eran los delitos del templo, entonces a todos les cuidaban la vida. Y hasta que se reformó, vinieron los imperios y se hicieron ciudades con alto nivel de delincuencia, entonces nace allá, no es que nace allá, sino allá se cría este señor, este maestro de Galilea,
Y cuando bajaba al templo, se encuentra con personas de otro lenguaje, pero él era el Mesías. Porque era de lo vil, así mismo. De lo que nadie cree, de lo que cree la gente que no se puede hacer. De eso estaba él avergonzando a los sabios del templo. Desde que tenía 12 años, un niñito ahí sentado en el templo, enseñándoles la Torá a sabios rabinos, que se comían los libros, se comían todo eso. Vivían para leer. Crecían en escuelas rabínicas. Y él los avergonzaba. Entonces, en un día, él se hace el líder de la noche a la mañana de la secta de los nazarenos. Pero eran israelitas, ellos no estaban creando iglesias. Todos esperaban la restauración de Israel. Entonces, ¿cómo les podían haber llamado cristianos? Esa es una mentira, la Biblia. Veamos cómo sale esto. Bueno, pasa la primera rebelión judía, sí. Ya, es que no leo. Llegamos de ahí. Ahí. Ya. Vamos a hacer un video de esto también, entonces ahí le ponemos la directa. Ya. Bueno, nace un tipo, ¿no? Pasa la primera revolución, cae el templo en el año 70, en el año 114, Trajano lidera el emperador romano, él ya vence la segunda revuelta judía, judea, ¿no? Básicamente judías. Todavía estaban ahí personas que creían en el Mesías, pero había una particularidad. El Mesías les enseñó a no meterse en problemas. Cuando les dice en Mateo 24 un consejo: ustedes cuando vean estas cosas, vean estos ejércitos, huyan. Ese es el libro de Apocalipsis. Para algo nos deja, para que huyamos, ¿no? No te vas a ir a enfrentar vos solito en la calle contra el sistema romano, contra los banqueros, contra los Rothschild. Vas a perder. Entonces, ya nace la primera generación de los que metió Pablo. Empiezan ellos a tener problemas porque les empiezan a confundir, como están siguiendo a Yeshua, y hay un nuevo camino de estos israelitas nazarenos. Entonces empiezan ellos también a hacerse un ladito de lo que es el problema político. Y ahí asoma el primer, digamos así abiertamente, el primero que marca la diferencia, que ya rompe con toda raíz, y donde nace el cristianismo. Marción del Porto, en el año 144, escribe un libro que se llama Antítesis, que no existe hoy porque la Iglesia Católica lo desapareció. Bueno, él es el primero en que les llama Antiguo Testamento al Tanaj. El Tanaj es los libros maravillosos que no son antiguos, es la base de la Biblia. Les llama Antiguo. En el año 145. Y él les llama el nuevo, pero también dice: no, yo no quiero ser judío, yo la voy a romper aquí. Entonces coge, y como él pensaba que era Lucas, de ahí nace el pensamiento de que Lucas era el griego, él coge y dice: tú le corta el libro de todos los los 3 evangelios, deja solo Lucas, porque dice: ese sí es mi griego. Y se queda con Lucas y con unos pocos libros, y dice que el Antiguo Testamento era del diablo porque mandaba a matar gente, lo que nos explicaba hace un rato Marcelo. Entonces empiezan a hacer este desorden, ¿no? Esta desorientación. Luego, ya para el año 155, ya Roma empieza a tomar cuerpo. Todavía vemos en el Asia Menor, vemos que están las comunidades de los descendientes, digamos, de las generaciones de los discípulos originales. Porque no olvidemos que Juan, luego de que fue martirizado, fue puesto dicen que en aceite hirviendo, Juan sobrevive a eso, y es llevado a la isla de Patmos, donde tiene la visión del Apocalipsis, y luego él acaba sus días como obispo de Éfeso, en el Asia Menor. Pero para esto, Juan transmite, porque no puede ser de otra manera, porque el Eterno tenía que dejar instaurado su historia, ¿no? O sea, alguien tenía que tomar la poca para que sea un testimonio fiel, porque toda una Torá tiene que tener 2 o más testigos. Entonces viene alguien que se llamaba Papías, que sí ya escribe, ya tiene su librito, y dice: yo soy discípulo de Juan,
Juan me dijo que hay un reino milenial. Ellos nunca hablaban, todavía no se inventaba el infierno, por si acaso. Entonces, Juan enseña a Papías lo que el reino era, el reino en la tierra, un reino de justicia que iba a reemplazar al imperio romano, en la mente de Juan. Nosotros sabemos que si era cierto, no se equivocó, porque el imperio romano hoy es Estados Unidos, la OTAN y las Naciones Unidas, incluyendo Israel. Ese es el gobierno de la bestia. Bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos que Papías ya se queda con una historia. Entonces hay otro que es Policarpo de Esmirna. Y asoman en Roma, donde se empieza a centralizar ya el dominio de la doctrina, empiezan ya con un desentendimiento total de las cosas, y estos, Aniceto y Justino, tenían un serio problema. El uno era de Damasco, el otro era de Siria, y ellos no tenían nada que ver con las raíces hebreas. Entonces, lo más raro para ellos era el calendario hebreo. La semana anterior le hicimos a Kevin que nos diga en el calendario hebreo cuando él nacía, que ese es el verdadero momento de su nacimiento, donde se cumple el ciclo en el punto exacto, porque el calendario, si celebra su cumpleaños en el calendario gregoriano, cada año va a celebrar en diferentes fechas, hablando astronómicamente, o sea, no es el punto exacto. Entonces el Eterno sí tenía que hacer sus cosas en un calendario propio. Así es que estos tipos, estos que luego se llamaron santos, San Justino y San Aniceto, cambian el Shabbat por el domingo, porque no entendían que el día acaba a las 6:30 de la tarde, escrituralmente. Entonces ellos también, alejándose de Roma, de los problemas que tenían los judíos, persecuciones, no querían verse perseguidos, y cambian el día del Shabbat, diciendo, argumentando de que Jesús resucitó en Shabbat porque María Magdalena fue al siguiente día, dice la Biblia, que casi toque el culto. Pero no sabía que el Shabbat se acaba a las 6:30 y María estaba a 6:35 queriéndole tocar a Yeshua, que había resucitado en unos minutos. Eso no se entiende por el calendario. Este Justino crea ya una religión separada. Él escribe Diálogo con Trifón. Este libro, Diálogo con Trifón, este viene a ser considerado por la Iglesia Católica uno de los primeros papas. El Diálogo con Trifón es un diálogo con un rabino de la época que se llamaba Tarfón. Obviamente este ya se quiere ir al cielo, pero el rabino Tarfón sí sabía dónde era la ida, ¿no? El rabino Tarfón hablaba cuestiones de la Torá. Entonces él escribe y dice que él se ve diferente a los rabinos. Él ya no es judío, él ya es seguidor de Jesús. Entonces, viene y cambia. Lo más importante que hace él, aparte de cambiar estos dos, ya, digamos que eran tipo monjes, todavía no se creaba la Iglesia Católica, que oficialmente se crea luego del Concilio de Nicea del 325. Estamos hablando del año 155, faltaba un siglo y medio y un poquito más para que se cree la Iglesia Católica. Pero ya nacen los fundamentos del cristianismo. Y si es que nosotros éramos cristianos evangélicos, debemos saber que estos eran nuestros orígenes de nuestra fe. Nunca separados del catolicismo, porque es lo mismo. Entonces, Policarpo de Esmirna, discípulo de Papías, discípulo de Juan, viene a Roma y dice: me parece perfecto lo que ustedes están haciendo. Entonces yo lo que voy a hacer es solamente permítame guardar Pesach y no Pascua. O sea, ahí viene la diferencia, ¿no? Él viene del Asia Menor, viaja a Roma, dice: yo me unifico con ustedes, pero yo voy a guardar el calendario lunar, lunisolar. Porque es que sí sabía, y los discípulos de Yeshua sabían, obviamente era su cultura, de que tenían que guardar las fiestas, pues, las fiestas de Levítico. Pero nosotros en Roma, para hacer una conciliación y para no resquebrajar la nueva, digamos, iglesia que estaban haciendo, entonces dice: ya, tú celebra la Pascua en el mes del calendario hebreo, en el primer mes, ¿ok? Y estos de acá de Roma decían: y ahora nosotros no sabemos nada. Entonces vamos a mirar, ponen a un cura ahí a que mire cuándo los judíos celebran la Pascua para que el siguiente domingo celebrar la Pascua cristiana. Y eso es lo que hacen hasta hoy.
Ellos esperan que caiga el calendario judío para celebrar eso. Por eso es que a veces resulta que ellos están celebrando el día del martirio en el madero, celebran el mismo día de la resurrección. O sea, se pierde todo el contexto, se pierde absolutamente todo. Y como no podían manejar el calendario hebreo, entonces tiran abajo las fiestas cumpliendo la profecía importantísima de Daniel, que dice que los antimasías vienen a tirar abajo la Torá y las fiestas del Eterno. Y comienza la apostasía. Esta es la apostasía. El cristianismo es la apostasía, es una posición contraria, pero ha mantenido a su pueblo en medio, los que de ellos se creció y las tribus perdidas, porque nadie más, al que no tiene simiente de Abraham, no crean que viene acá, va a estar aquí. Para él las cosas espirituales son tontas. Una persona que tiene simiente de Abraham es de que anda investigando todo. Esto puede ser así, esto puede ser acá, me muevo por aquí, el astro por allá, y yo le aseguro que se está metido en cosas esotéricas, porque él sabe que existe algo más allá. Su creador existe, y se pone a buscar en iglesias cristianas. Entonces ya vemos que para el año 155 ya se pierde el Shabbat. O sea, 120 años después de la resurrección, 130, se pierde el Shabbat. ¿Qué es lo que le dice un cristiano, un pastor cristiano de esos que cobran diezmo por ahí haciéndose ricos? ¿Qué le dice? No, hermano, Jesús abolió la ley, clavó la cruz en la Torá en el madero. Eso es ridículo. Vemos que la primera vez que se deja de guardar el Shabbat como tal, como grupo, como iglesia cristiana, es en el año 155, o sea, 135 años se venía a guardar el Shabbat todos los judíos, los creyentes de Yeshua y los que no creían, todos guardaban. Bueno, y así pasa unos pocos años más, muere Justino y viene Eleuterio. Ya, Eleuterio ya viene un poquito más fuerte. Ya él ya no está guardando el Shabbat, y en el año 178, él, después del martirio de León, viene una época en que ya en este tiempo empiezan a perseguir los romanos a los cristianos, ya eran cristianos. Entonces, como ya eran cristianos, ellos empiezan a ser perseguidos y vienen los del imperio. ¿Cómo les hacían para detectar que eran cristianos? No les decían por su fe o les hacían llenar un formulario. Les abrían la boca y les querían meter cerdo para ver que eran cristianos, y ellos no comían cerdo. Entonces ellos iban al martirio de León. Ustedes, todo lo que ustedes están escuchando aquí, no me lo crean a mí, vayan, investiguenlo, ahí van a encontrar más información de cada tema. Eleuterio en el tiempo de él viene el martirio de León. Luego del martirio de León del año 177, en el año 178 se manda la típica de los pastores, la alegoría. Esto es una parte alegórica. Jesús murió en el madero, come tu morcilla, come tu sangre, no te preocupes que todo está limpio con el poder de la palabra. Y empiezan a decir que la palabra es lo que están orando para comerse un pedazo de morcilla, cuando la palabra es de Levítico 11, están limpios los alimentos por la palabra. Entonces, él, indolente inclusive por la causa como mataban, habían pasado 140 años desde la resurrección, y primera vez ya separados, ya no eran israelitas nazarenos, ya de los nuestros de hoy no eran de los nuestros de antes, ya cristianos. Ellos estaban comiendo limpio con la dieta de Levítico 11, que es una dieta súper saludable. Pero no me pregunten a mí, si no vayan a la universidad, a los estudios de la Universidad Johns Hopkins, y les va a decir lo que es la dieta de Levítico 11 para salud y vida de un pueblo. No es para nosotros, no estamos en leyes tontas. Entonces, ya se pasó de la raya, como quien dice. Bueno, y no solo por ignorancia, sino que yo digo, a veces no había fe. Yo pienso que no había fe para que ellos tomen esa decisión. Luego de este muere en el año 189, asume ya un tipo papa, ya viene un tipo que se llama Víctor I.
Víctor I es un papa, se llama Obispus de Obispus. Él ya se mira como jefe de una congregación. Entonces, lo primero que hace es decir que él tiene la capacidad, como dice la Iglesia Católica, cuando a alguien le dice usted está excomulgado, o cuando el pastor le manda sacando de la iglesia, porque se está yendo a la iglesia de al lado, le está quitando la salvación. O sea, en otras palabras, le está quitando la salvación. Algo que nosotros no podemos hacer. Porque venga de la condición que venga una persona, eso nosotros tenemos que respetar. Si una persona cruza esta puerta, puede venir en todas las condiciones que quiera. Yo estoy seguro que se la trajo el Eterno. Sea para bien o para que entienda cosas que algún día en nuestra creencia habrá un juicio. Entonces, y el Eterno no hace excepción de personas. Porque inclusive yo les voy a decir algo de lo que estábamos conversando hace un momento. Si es que alguien tiene una tendencia homosexual, viene acá, solo tiene que guardar la ley, es igual que nosotros. No haga lo que dice que no se haga. Cuídese. Va a ser duro para cualquier persona, pero si alguien quiere alcanzar eso, lo va a hacer. También es duro. Claro, no. Si al hermano quiere, le quitamos las normas. Es que es su condición, o sea, él viene, es un hombre, ¿no? Entonces, él no va a dejar de ver a una hermana que le guste, pero él tiene normas para eso. Todos somos, es que las normas de aquí no son religión, son salud y vida. Entonces eso no se entendió, eso se dañó en desinformación. Eso nos hicieron reglas, nos establecieron reglas absurdas, inclusive nos sembraron patrones morales que el Eterno no tenía definidos de esa manera, y cambiaron como que el Eterno tenía que cambiar de opinión porque el mundo cambia de opinión o porque no lo entiende. Esto va porque va, la palabra del Eterno está porque está, esto sucederá, entendamos o no entendamos. Mejor es entender, mejor es saber que nosotros no entendimos y que ahora entendemos y necesitamos humildad para poder abrir nuestro corazón. Entonces, ya San Víctor empieza a excomulgar, y lo primero que excomulga, ya no perdona que no entiende el calendario hebreo, se va contra los del Asia Menor y les excomulga y se arma una trifulca. Esta trifulca hasta el concilio de Nicea no se definía. Es que es un problema gravísimo, dice, del calendario del Eterno, es gravísimo. O sea, ustedes tienen idea que me escriben un libro, un manual, me compro una lavadora y me viene con un manual, pero me dan, mi lavadora es del Jeep, pero viene alguien y me dice, no, toma con este manual hace funcionar esa lavadora, y me da un manual de una Panasonic. Estemos seguros de que no voy a lavar, voy a dañar las cosas, la ropa, no voy a lavar la ropa, hasta las puedo ensuciar. Entonces, eso es lo que está pasando, vemos que viene una distorsión. Ya, entonces, él empieza a perseguir a los cuartos decimales y se pelea con los de Asia. No olvidemos que los de Asia tienen más luz, perdón, porque ellos vienen guardando más las tradiciones de los apóstoles originales. Ya vemos que Eleuterio ya conoció a Policarpo, pero el Eleuterio ya nada que ver con las raíces hebreas, o sea, ya él era cristiano. Y cuando se crea esta división, se crean dos escuelas grandes del pensamiento cristiano, que son la escuela de Antioquia y la escuela de Alejandría, que esto viene arrastrándose hasta el concilio de Constantinopla, 400 años más tarde. Nunca se pusieron de acuerdo ni quién era Jesús, ni quién era el Espíritu Santo, ni quién era Dios. Que María es diosa, que es madre de Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es un ser. Marcelo nos acaba de hacer entender qué es el Espíritu. Lo que se tradujo como Espíritu Santo es un poder. Que como ellos no ven el viento, ¿de dónde viene? Marcelo ahorita nos explicó las presiones y cambios de presión. Pero digamos de eso al más sabio del siglo II antes de Yeshua. No va a entender nada. Él solo sabe que viene una cosa rara por ahí que tiene una fuerza, mueve un barco y con ese barco soy capaz de cruzarme el Mediterráneo y llegar a España. ¿No es cierto? Entonces él dice, no, Rúa,
obvio, viento, poder. Es un poder, y no se equivoca, porque eso es energía, y él está hablando cosas reales. Entonces, cuando vemos 80 concilios desde el 325 hasta el 380 de la era común, porque no podían entender lo que es el Espíritu Santo, porque no había quien les haga entender de que esto se deduce de una manera hebrea. ¿Y por qué no es que nosotros somos hebreos, no somos aquí restauradores del idioma? No, el Eterno guardó libros que asomaron en 1947, guardó libros, testimonios que venían a desmoronar historias, porque era un testimonio, un testigo más a historias que nos traían. Por ejemplo, los judíos nos traían historias con versos cortados del Antiguo Testamento que tiene la Reina Valera sobre la resurrección, porque a ellos no les convenía, ya en el siglo VI, de que se sepa que había un verso que hablaba de resurrección, antes de que naciera el Mesías. Entonces lo suprimieron. Pero había un libro escrito en griego como la Septuaginta, 250 años antes de que nazca el Mesías. Como ahí todavía no nacía, no había la polémica, ese verso sí quedó ahí de la resurrección. Entonces había una pelea de siglos, hasta que en 1947 asoman los rollos del Mar. Y entre los rollos del Mar Muerto asoma un fragmento que dice, del rollo de Isaías, perfecto, guardado ahí como que fuera para nosotros en bandeja de oro. Lo podemos ver online en el palio hebreo que está escrito original con traducción. Y dice en el verso 11, y verá la luz después del muerto. Entonces sabemos que ese verso lo ocultaron. Y la Septuaginta del 250 antes de Yeshua estaba correcta. Ya no tenemos que tomar ese texto porque está manipulado. Y para colmo, el cristiano en su ignorancia tiene un libro de los judíos en el Antiguo Testamento, mal traducido, negando a Yeshua, y un libro católico en el Nuevo Testamento, escrito por curas, y resulta que él dice que él no cree en el Mesías y que no hay que guardar la Torá, y se cree diferente a los católicos, el cristiano evangélico. Y es lo mismo. Está manejando doctrina errada, es la misma herejía, es el mismo imperio. Es el mismo imperio que sometió a Yeshua, el falso sacerdocio que sometió a Yeshua, el falso gobierno que sometió a Yeshua, está reinando hasta ahora. Porque si los fariseos en ese tiempo, que no eran de la línea sanguínea correcta, porque lo sabemos por la Biblia, muchos eran edomitas por una adhesión que hubo de un pueblo a los judíos, más o menos en el año 70, antes de Yeshua, que Edom se adherió a Judea, porque existe el mandamiento de no repudiarlos, sino de adherirlos. Entonces, por eso es que ustedes ven a Herodes gobernando en el tiempo de Yeshua. Herodes era un edomita, no era de la línea de Judá, pero guardaba la Torá. Entonces, ellos siempre estaban metidos ahí, hasta el día de hoy. El Vaticano es Edom. Es de los mismos falsos sacerdotes que acusaron a Yeshua, y Estados Unidos, la OTAN, las Naciones Unidas, son el Imperio Romano. Porque proféticamente yo se los puedo demostrar. Y se los demuestro saliendo a la calle, sin Biblia. Yo me voy a la Consejo de la Judicatura, saco los libros de la legislación y veo que tengo un código basado en el código romano. De Numa Popilio Yona, venezolano del siglo XIX. Y ese es el código base de nuestro código, de nuestro código. ¿Por qué? Por eso el mundo anda con otros valores. De eso es lo que Yeshua dice: apártalos a ellos, pero no los saques de este mundo. Entonces estamos sometidos a la ley romana, pero tenemos unos mandamientos que sí los podemos cumplir, que se llama la Torá. Y en la Torá no hay abuso de cosas. La Torá es para el hombre, mientras el código romano es para los capitales. ¿Ya? El código romano es un código basado también en una ley que se llama de Aristóteles, donde dice que el hombre tiene que ser esclavo por naturaleza. Entonces, esto es lo que vemos. Vemos que Roma se tomó hasta el nombre de Yeshua, por suerte lo cambió a Jesús. El nombre del Eterno lo cambió por Jehová, por el Señor. Entonces, vemos que el Eterno, en medio de toda esa confusión, dejó guardada su palabra. Ya, esto es la primera parte de una serie de 3 estudios que les voy a dar,
para tener claro cómo nace el cristianismo, para que nadie mire atrás porque se va a hacer la estatua de sal. Esa es básicamente la figura, ¿no? Entonces, ya, este es Epifanio. Epifanio ya en el siglo IV, él dice, existe una secta de unas personas que dicen que creen en Jesús, que se circuncidan, que guardan la ley de los judíos, pero son herejes porque no son católicos. Ah, esos son nuestros hermanitos, estaban por ahí escondidos en las montañas, igual que nosotros. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se llamaban los originales, porque la Biblia lo dice. Cuando ustedes les digan, ¿qué son ustedes? Ustedes van a decir, somos de eso, porque a Pablo le preguntan quién es él. Él no dice, soy cristiano. Pablo dice, en Hechos 25:5, vemos, yo le puse ahí al ladito el escroto que dice que es Nazratín. Dice, hemos hallado a este hombre que es una plaga en el juicio contra Agripa. Dice, es un agitador de todos los judíos, porque eran más de las casas de Judá, los israelitas ya se habían perdido hace 700 años. Dice, y es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? ¿De qué secta? De los nazarenos. Somos israelitas nazarenos. Esa es la identidad del pueblo que Yeshua vino a recoger entre las naciones. Bueno, Shabbat Shalom, hermanos, y bendiciones.